hablaremos acerca del capítulo 9 del libro de Gregory Mankiw, acerca de la aplicación del comercio internacional, y con esto un más claro ejemplo. La historia comienza con el mercado textil de Islandia, el cual está aislado del resto del mundo. Por decreto gubernamental, nadie en Islandia puede importar o exportar textiles. Y la pena por infringir este derecho es tan grande que ninguno se atreve a intentarlo. Como no hay comercio internacional, el mercado de textiles en Islandia consiste solamente en compradores y vendedores. Un día, Islandia elige un nuevo presidente, quien llevó a cabo su campaña con una plataforma basada en el cambio. Su primer acto es formar un equipo de economistas para evaluar la política comercial del país y les solicita un informe que responda a las siguientes preguntas. Si el gobierno permite que los islandeses importen y exporten textiles, ¿qué sucedería con el precio de los textiles y la cantidad de textiles vendidas en el mercado nacional? ¿Quién ganaría y quién perdería con el libre comercio de textiles? ¿Las ganancias serían superiores a las pérdidas? ¿Un arancel, un impuesto a las importaciones de textiles, deberían ser parte de la nueva política de comercio? Para poder conocer las respuestas a estas preguntas, los economistas comparan el precio de los textiles de Islandia con el precio de los textiles en otros países. El precio que prevalece en los mercados mundiales se llama precio mundial. Si el precio mundial de los textiles es más alto que el precio nacional, entonces Islandia exportará textiles una vez que se permitirá el comercio. Pero, si el precio mundial de los textiles es menor que el precio nacional, entonces Islandia importará textiles. Ahora hablemos acerca de la ventaja comparativa que tiene Islandia. Pero, primero, ¿qué es ventaja comparativa? Es cuando una nación es más eficiente en la producción de ambas mercancías frente a la otra nación. Existe un beneficio recíproco, para ello la nación menos eficiente debe de especializarse en la producción de la mercancía de menor desventaja. Podemos decir que Islandia tiene una ventaja comparativa en la producción de textiles. El precio nacional refleja el costo de oportunidad de los textiles, o sea que indica cuánto debe sacrificar un islandés para obtener una unidad de textiles. Si el precio nacional es bajo, el costo de producción de los textiles en Islandia es bajo, lo que indica que Islandia tiene una ventaja comparativa en la producción de textiles con respecto al resto del mundo. En cambio, si el precio nacional es alto, entonces el costo de producción de los textiles en Islandia es alto, lo que significa que otros países tienen ventaja comparativa. Las ganancias y las pérdidas de un país exportador. Ningún vendedor de textiles aceptaría menos que el precio mundial y ningún comprador pagaría más que el precio mundial. A continuación mostraré mediante un gráfico qué es lo que sucede una vez que se permite el comercio. En figura 1 podemos observar la oferta nacional y la demanda nacional de Islandia antes de que abra sus puertas al comercio internacional. Cuando una economía no puede operar en los mercados internacionales, el precio se debe ajustar para equilibrar la demanda nacional con la oferta nacional. En la figura podemos observar el excedente del productor y el excedente del consumidor, en equilibrio sin comercio internacional, para el mercado de Islandia. Como podemos observar, A más B sería el excedente del consumidor y C sería el excedente del productor. Su excedente total sería la suma de A más B más C. Ahora digamos que Islandia es un país exportador. En ese caso, nosotros, como podemos observar, una vez que se permite el comercio, el precio nacional se incrementa para igualar al precio mundial. La curva de la oferta muestra la cantidad de textiles producidos internamente y la curva de demanda muestra la cantidad de consumida internamente. Las exportaciones de Islandia son iguales a la diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada internamente al precio mundial. Como podemos observar, en este caso, el excedente al consumidor sería solamente A y el excedente al productor sería B más C más D. Su excedente total es A más B más C más D. D significa
que representa la ganancia obtenida del comercio. El área D muestra el incremento del excedente total y representa la ganancia obtenida del comercio. Podemos decir que cuando un país permite el comercio y se convierte en exportador de un bien, los productores nacionales del bien están mejor y los consumidores nacionales del bien están peor. El comercio mejora el bienestar económico de una nación en el sentido de que las ganancias de los ganadores son mayores que las pérdidas de los perdedores. Las ganancias y las pérdidas de un país importador. El precio nacional debe igualar el precio mundial. La cantidad ofrecida en el mercado nacional es menor que la cantidad demandada. La diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en el mercado nacional se compra en estos países y Islandia se convierte en importador de textiles. Cuando un país permite el comercio y se convierte en importador de un bien, los consumidores nacionales del bien están mejor y los productores nacionales del bien están peor. En este caso, cuando un país es importador, los consumidores ganan y los productores pierden. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si es que Islandia fuera un país importador? Una vez que se permite el comercio, el precio nacional disminuye para igualar el precio mundial. La curva de la oferta muestra la cantidad ofrecida a nivel nacional y la curva de la demanda muestra la cantidad consumida a nivel nacional. Las importaciones son iguales a la diferencia entre la cantidad demandada internamente y la cantidad ofrecida a nivel nacional al precio mundial. Como podemos observar en este caso, A, B y D serían excedentes del consumidor, mientras que C sería excedentes del productor. La suma de todos sería un excedente total. Los efectos de un arancel. Un arancel es un impuesto sobre los bienes producidos en el extranjero y que se venden en el mercado nacional. El precio de los textiles, tanto importados como nacionales, aumenta por el monto del arancel. Entonces, el arancel reduce la cantidad de importaciones y acerca al mercado nacional a su equilibrio sin comercio. Debido a que el arancel incrementa el precio nacional, los vendedores nacionales están mejor y los compradores nacionales están peor. Un arancel reduce la cantidad de importaciones y acerca al mercado al equilibrio que existiría sin comercio. El excedente total se reduce por una cantidad igual al área de D más F. Estos dos triángulos representan la pérdida de eficiencia que provoca el arancel. El arancel causa una pérdida de peso muerto simplemente porque un arancel es un tipo de impuesto. Cuando el arancel aumenta, el precio nacional encima del precio mundial incentiva a los productores a producir más cantidades, aunque el costo de producir unidades adicionales es mayor que comprarlas al precio mundial. Después de este análisis, el equipo de economistas pueden responder las 3 preguntas planteadas sobre la apertura al comercio. Primera pregunta: si el gobierno permite que los islandeses importen y exporten textiles, ¿qué sucederá con el precio de los textiles y la cantidad vendida en el mercado nacional? La respuesta es que una vez que se permita el comercio, el precio islandés de los textiles será igual al precio prevaleciente en el mundo. Si el precio mundial es mayor que el precio de Islandia, nuestro precio aumentará. El mayor precio reducirá la cantidad de textiles que los islandeses consumen y aumentarán la cantidad de textiles que los islandeses producen. Islandia se convertirá, por tanto, en exportador de textiles. Por otro lado, si el precio mundial es menor que el precio islandés, nuestro precio se reducirá. El menor precio aumentará la cantidad de textiles que los islandeses consumen y reducirá la cantidad de textiles que los islandeses producen. Islandia será entonces un país importador de textiles. Pregunta número 2. ¿Quién ganará y quién perderá con el libre comercio de textiles? Además, ¿las ganancias serán superiores a las pérdidas? La respuesta es que depende de si el precio aumenta o disminuye cuando se permite el comercio. Si los precios aumentan, los productores de textiles ganan y los consumidores de textiles pierden. Si el precio disminuye, los consumidores ganan y los productores pierden.
Tercera pregunta, ¿un arancel debería ser parte de la nueva política de comercio? La respuesta es que un arancel tiene impacto solo si Islandia se convierte en importador de textiles. En este caso, un arancel acerca la economía al equilibrio que había antes del comercio, y como la mayoría de los impuestos causa una pérdida de peso muerto. Aunque el arancel mejora el bienestar de los productores nacionales e incrementa los ingresos que recibe el gobierno, las pérdidas sufridas por los consumidores superan por mucho estas ganancias.